Mi nombre es María, tengo 65 años y he residido en Santa Cruz del Ribeirón desde mi nacimiento. Un diminuto pueblo donde la cercanía es tal que un estornudo en la plaza central provoca la inmediata llegada de vecinos con remedios a la puerta de casa. Aquí, todos creen conocer a la perfección la vida ajena, al menos esa es la impresión que dan, aunque mi historia, la que ahora les revelaré, permaneció oculta durante 40 años, un secreto que el paso del tiempo estuvo a punto de borrar. Existen jornadas que se graban a fuego en la memoria y la mía fue el 15 de octubre de 1982. Aún conservo vívidos todos los detalles de aquel día, el perfume del jazmín que adornaba la iglesia, el vestido blanco que mi madre y yo confeccionamos laboriosamente a lo largo de casi 3 meses, y el nerviosismo que me producía un cosquilleo constante en el estómago. Se suponía que sería el día más feliz de mi vida, el día en que yo, María de los Dolores, me convertiría en María de Juan, pero él nunca apareció. Los minutos se dilataron en horas. Una tras otra, las miradas de compasión, cargadas de un dolor que no sentían, se clavaban en mí, y la vergüenza se expandía como una mancha oscura por todo mi ser. Allí, en el banco frío y polvoriento de la sacristía, con el ramo de flores que se marchitaba lentamente en mis manos, reflejo de la agonía de mi propio corazón, más mustio y roto que nunca, fue donde comprendí el significado real de la humillación, la lacerante herida que inflige el desprecio. No va a venir, pronunció el padre Antonio, su voz, un intento fallido de calma en medio del caos. Hija, lo mejor será pedirles a todos que se retiren, añadió con la misma suavidad forzada. Y así fue. El tío José, la figura paterna que la vida me había regalado tras la pérdida de mi padre, avanzó con paso firme hacia la entrada de la iglesia, y con voz grave, anunció ante la multitud, la boda no se celebrará. Pueden, por favor, regresar a sus casas. Mientras la gente, cual bandada desorientada, comenzaba a abandonar el recinto, los murmullos se elevaban como una plaga. Pobrecita, siempre lo supe. Los hombres no sirven para nada. Cada palabra una afilada aguja clavándose en mi piel, un tormento sordo y constante. Mi madre en un rincón sollozaba, más por la vergüenza pública que por mi sufrimiento, lo sentía en el alma. Mis primas intentaban con gestos torpes ofrecerme consuelo, pero ¿qué palabras podían aliviar el tormento de una novia abandonada en el altar, humillada y expuesta a la mirada compasiva y al juicio implacable de todos? Después de que todos los invitados abandonaron la iglesia, solo mi madrina, una mujer de gran dulzura, y yo permanecimos en el interior. Me estrechó entre sus brazos con fuerza, susurrando, algún día comprenderás por qué Dios permitió esto. Sin embargo, en ese momento, la única idea que me atormentaba era que incluso Dios me había abandonado. El mismo coche elegantemente decorado, que debía llevarnos a nuestra luna de miel en Aguas Claras, el pueblo vecino, me trasladó de regreso a mi hogar. Aquel viaje, el viaje de mis sueños, por el que habíamos ahorrado durante 2 largos años. Las cintas blancas adornando los costados del automóvil, se agitaban con el viento pareciendo burlarse de mi infortunio. Al llegar a casa, la mesa donde se suponía que estaría el pastel de bodas aún estaba preparada. La madre de él, doña Josefa, ni siquiera se dignó a aparecer para ofrecer alguna explicación. Su padre, don Manuel, se limitó a mandar un mensaje diciendo que tampoco tenía idea del paradero de su hijo. Nadie sabía nada, Juan había desaparecido sin dejar rastro como si fuera humo. Esa noche me acosté con el vestido de novia puesto, o mejor dicho, no conseguí dormir. Permanecí mirando fijamente al techo, reviviendo cada instante de los últimos años, intentando desesperadamente entender en qué había fallado. Realmente no me amaba, fui ciega a las pistas que indicaban esto, existía otra mujer, estas preguntas me atormentaban, girando sin cesar en mi mente. En los días siguientes, la noticia se propagó por todo el pueblo. Yo, sumida en la vergüenza y el dolor, me recluí en casa, evitando cualquier contacto social y el escrutinio público. Los rumores crecieron, que Juan había escapado con la hija del farmacéutico, que tenía deudas de juego, que simplemente se había cansado de mí.
Cada versión era un golpe más duro que el anterior. Una semana después, su maleta apareció olvidada en la estación de autobuses. Dentro estaban las ropas que pretendía llevar a nuestra luna de miel, lo que hacía aún más confuso el misterio. Si había huido, ¿por qué dejarla? Si algo le había ocurrido, nadie sabía. La policía inició una investigación superficial, sin mucho interés. Un hombre que huye del matrimonio no es un caso policial, declaró el delegado Firmino. Es un caso de desamor. Así comenzó la historia de mi vida, una historia que creí destinada a la eternidad y carente de explicación alguna. 40 años transcurrieron, marcados por preguntas sin respuesta, una cicatriz profunda grabada por un amor que sentí falso, y la amarga soledad de ser la abandonada de Santa Cruz de Ribeira. Pero la vida es enigmática, y a veces reserva las respuestas hasta que olvidamos las preguntas que alguna vez nos atormentaron. Y fue precisamente en una mañana como cualquier otra, de esas en las que nada extraordinario parece vislumbrarse, cuando el destino decidió revelarme lo que tanto había anhelado, la verdad. Antes de relatar cómo descubrí la verdad sobre Juan, es imprescindible que retroceda en el tiempo, para comprender quiénes éramos y la magnitud del impacto que su desaparición tuvo en mi vida. Nací y me crié aquí en Santa Cruz do Ibeirán, hija de Sebastián, un talentoso carpintero, y Elena, una dedicada costurera. Éramos humildes, pero mi padre, con sus manos prodigiosas, creaba los muebles más hermosos de la región. Nuestra casa, aunque modesta, se adornaba con los muebles más elaborados que se puedan imaginar. Mi padre falleció siendo yo muy joven, apenas tenía 12 años cuando una neumonía acabó con su vida. Después de la trágica pérdida, nuestra casa se vio inundada durante 3 largos días, y mi madre, sola, tuvo que sacar adelante a sus 3 hijos, yo, la mayor, y mis 2 hermanos, José y Antonio. Mientras ella trabajaba sin descanso cosiendo día y noche, yo me ocupaba de las tareas del hogar y del cuidado de mis hermanos. A una edad temprana, ya dominaba la preparación de frijoles, un plato que incluso la exigente doña Carmiña, dueña de la pensión y famosa por ser la mejor cocinera del pueblo, elogiaba sin reservas. Estudié en la escuela hasta los 16 años, y me apasionaba especialmente la literatura. La profesora Norma, al notar mi talento, me animaba constantemente a escribir. Pero la realidad no dejaba lugar a los sueños cuando el hambre se hacía presente. Entonces comencé a ayudar a mi madre con la costura, y pronto estaba confeccionando vestidos para las jóvenes del pueblo. Fue durante esa época cuando conocí a Juan. Proveniente de Palmeiras, una ciudad cercana a unos 40 kilómetros de distancia, había llegado a Santa Cruz para trabajar en la única sucursal bancaria del pueblo. Era un hombre joven y atractivo, de alta estatura, con cabello negro perfectamente peinado y ojos color castaño que destellaban una luz especial. El nuevo empleado del banco era tema de conversación, especialmente entre las jóvenes solteras. Nuestro primer encuentro se produjo cuando vino a nuestra casa a encargar unas camisas. Ese día, mi madre sufría de artritis en las manos, así que fui yo quien le tomó las medidas. Todavía puedo sentir el temblor de mis manos mientras deslizaba la cinta métrica por sus hombros. Joan, al darse cuenta, sonrió. Una sonrisa que, sin pedir permiso, llegó directamente a mi corazón. Después de aquel día, sus visitas se hicieron más frecuentes. Doña Elena, necesito otra camisa. ¿Será posible hacerle un ajuste a esta?, solía preguntar. Mi madre pronto se dio cuenta de que no eran las camisas lo que atraía a Juan a nuestra casa. Una tarde, a propósito, se ausentó, dejándonos solos. Después de la misa dominical, Juan, tras mucho dudarlo, finalmente me invitó a dar un paseo por la plaza. En nuestra ciudad, de costumbres muy arraigadas, el noviazgo se limitaba a sentarse en una banca de la plaza, siempre bajo la atenta mirada de la familia, o a conversar en el salón de la casa. A pesar de la constante supervisión de mi madre, esos instantes con Juan se sentían únicos, llenos de una magia especial. Él me contaba sus ambiciones de progresar en el banco, imaginándose como gerente algún día.
Ansiaba, según me decía, poder ofrecerme una vida más cómoda, tal vez una casa bonita e incluso la posibilidad de que conociéramos el mar, específicamente el lugar conocido como 742, un destino que ninguno de los dos había visitado. Nuestro noviazgo se extendió por 3 años, durante los cuales Juan siempre demostró ser un hombre respetuoso, evitando cualquier comportamiento que pudiera dañar mi reputación, un factor crucial en aquella época. 6 meses después de que iniciáramos nuestra relación clandestina, tras un día de trabajo comunitario, y a la sombra de la iglesia, nos dimos nuestro primer beso, un instante robado, lleno de timidez y nerviosismo, que me mantuvo en vilo durante días. Juan, diferente a los demás jóvenes del pueblo, era un ávido lector con quien podía conversar sobre diversos temas y que defendía ideas progresistas, animándome a leer los libros que conseguía de la biblioteca del pueblo vecino, la número 820, y gracias a él descubrí las obras de Jorge Amado, José de Alencar y hasta autores extranjeros como Víctor Hugo. Juan, que creía que yo podría haber sido profesora si hubiera tenido la oportunidad, valoraba mi intelecto, una cualidad poco común en esa época. Nuestra relación afortunadamente contaba con la aprobación de ambas familias. Mi madre veía en Juan la promesa de un futuro estable para mí, mientras que doña Josefa, su madre, me apreciaba por mis habilidades en la cocina y el bordado, cualidades muy valoradas para una nuera en los años 80. Don Manuel, padre de Juan, era un hombre parco en palabras, pero siempre me demostró su aprecio y amabilidad. Después de 3 años de relación, en un momento romántico, me propuso matrimonio bajo la sombra protectora del frondoso árbol de mango que dominaba la plaza principal. Conscientes de nuestra humilde situación, sin anillos lujosos ni grandes ostentaciones, Juan me prometió trabajar sin descanso para asegurar que nunca nos faltara lo esencial. La fecha de nuestra boda se fijó para octubre de 1982, coincidiendo con un esperado aumento salarial de Juan en el banco. Los meses previos a la ceremonia estuvieron repletos de trabajo y preparativos. Mi madre y yo nos dedicamos a confeccionar mi vestido de novia, gracias a la generosa colaboración de las vecinas, quienes aportaron telas y su tiempo. El velo, en cambio, fue un préstamo de mi prima Teresa, quien ya había contraído matrimonio 2 años atrás. Juan, por su parte, ahorraba meticulosamente cada centavo de su sueldo, con la esperanza de poder disfrutar de una luna de miel inolvidable y comenzar nuestra vida juntos con un colchón financiero. Sin embargo, una semana antes de la boda, noté un cambio en Juan, se mostraba distante y visiblemente preocupado. Al preguntarle qué le pasaba, me dijo que solo sentía nervios, que estaba emocionado por empezar nuestra nueva vida juntos. Le creí sin dudarlo. Éramos tan felices y estábamos tan cerca de la felicidad que nunca pensé que algo pudiera arruinarlo. La noche anterior a la boda, respetando la tradición, no nos vimos. Él se quedó en casa de sus padres y mis amigas se quedaron conmigo para hacerme compañía. Me regalaron pequeños presentes, como un mantel bordado y un juego de tazas de té. Eran obsequios sencillos, pero de gran valor sentimental para mí. Nos quedamos despiertas hasta tarde hablando sobre mi futuro como esposa y riendo tímidamente sobre la noche de bodas. Yo, siendo virgen como la mayoría de las jóvenes de buena familia de entonces, me sentía nerviosa, pero sobre todo feliz. A la mañana siguiente, el día de la boda, me desperté con el corazón ligero, a pesar de los nervios. El día era precioso, con un cielo azul despejado, como si Dios mismo hubiera mandado el mejor clima para bendecir nuestro matrimonio. Mis amigas me ayudaron a vestirme y a arreglarme. A las 10:59 de la mañana, el penetrante aroma del café recién hecho que preparaba mi madre llenaba la cocina, mientras intentaba saborear una rebanada de pan con mantequilla, un bocado que apenas podía disfrutar debido a la intensa ansiedad que me atenazaba. Nadie, ni siquiera yo, podía imaginar que ese día, en lugar de una historia de amor, se abriría un misterio que perduraría por décadas. Mi prometido, el hombre al que amaba con locura y en quien depositaba toda mi confianza, desaparecería sin dejar rastro, llevándose consigo no solo mis sueños de futuro, sino también mi dignidad en aquel pequeño pueblo, donde la memoria colectiva conservaba cada detalle,
incluso aquellos que nadie conocía, ni siquiera yo. En el centro de secretos guardados durante 40 años, Juan ocultaba un enigma que solo el destino, de manera inesperada, se encargaría de revelar. Aquel 15 de octubre de 1982, el día amaneció como un sueño pintado en el cielo, con un firmamento despejado que parecía unirse a la celebración de un amor incipiente. Un despertar temprano y una sensación de emoción en mi interior anunciaban el comienzo de una nueva y prometedora etapa. La dulce y emocionante expectativa llenaba cada pensamiento y gesto. Mis queridas amigas, parte esencial de este día, llegaron a tiempo para asistirme. Sofía, con manos expertas y cariño, transformó mi cabello en un sofisticado moño bajo, dejando caer algunos mechones sueltos, acorde con la moda de entonces. Lourdes, con su delicadeza habitual, decoró mi peinado con flores naturales. Mirta, compartiendo su sabiduría de mujer casada, nos brindó consejos matrimoniales que generaron risas nerviosas. Mi madre, con la inquietud propia de su rol, iba y venía de la habitación, inspeccionando cada detalle de mi vestido y acomodando mi velo con manos temblorosas. Sus ojos, llenos de orgullo y cierta preocupación, mostraban la emoción de una madre al ver a su hija comenzar una nueva etapa. Una hija casada es una hija perdida, repetía, citando un antiguo dicho. A pesar de todo, en lo más íntimo de mi corazón, comprendía que mi dicha se encontraba en haber encontrado a un hombre de buen corazón como Juan. Al fin, cuando me vestí con el traje, un silencio lleno de respeto y admiración llenó la habitación. La simpleza del vestido realzaba su belleza. Era un vestido de satén blanco adornado con encaje delicado en las mangas largas y en el borde inferior. El corpiño, ajustado hasta la cintura, daba paso a una falda que caía con gracia y elegancia. No era un vestido lujoso como los que lucían las hijas de los ricos, pero para mí era perfecto. Cada costura estaba impregnada de amor, cada detalle había sido cuidadosamente pensado y elaborado durante innumerables noches de trabajo a la luz de la lámpara. «Estás preciosa, hija mía», dijo mi madre con los ojos llenos de lágrimas. Fue uno de los pocos momentos en que la vi mostrar sus verdaderos sentimientos. Su carácter, forjado en las dificultades, la había convertido en una mujer fuerte, pero en ese instante permitió que su fachada se derrumbara por un breve momento. El destartalado automóvil, un viejo palé que el padrino había tenido la amabilidad de prestarnos, se presentó adornado con cintas blancas ondeando al viento y ramos de flores frescas. Mi tío Carlos, hermano de mi padre, sería el encargado de acompañarme al altar y se veía notablemente nervioso, jugueteando con el nudo de su corbata de moño, una prenda que sospechaba estrenaba en esa ocasión especial. El viaje en coche se me hizo interminable, cada segundo se alargaba como una eternidad. Mi corazón martilleaba con tanta fuerza que temía que el sonido de sus latidos resonara por todo el vehículo. Absorta en mis pensamientos sobre Juan, trataba de adivinar su estado de ánimo en ese momento. Seguro que sentía la misma mezcla de emoción y ansiedad que me embargaba. Su corazón, sin duda, latía con la misma fuerza, anticipando el momento. La iglesia de San Sebastián, venerado santo patrón de la ciudad, resplandecía decorada con jazmines y margaritas, flores humildes pero hermosas, recolectadas de los jardines de las vecinas, cuyo aroma dulce y hogareño inundaba el ambiente. Al detenerse el coche frente a la iglesia, la multitud se reveló en toda su magnitud, casi toda la comunidad se había congregado allí para presenciar el evento. En el pequeño pueblo de Santa Cruz, donde todos se conocen y cada evento es asunto de la comunidad, un matrimonio es un acontecimiento compartido, una celebración que involucra incluso a aquellos que no recibieron una invitación formal. Tomé una profunda bocanada de aire, mis pulmones llenándose con el aroma a incienso y flores, y me aferré con fuerza al brazo de mi tío, mi única conexión a tierra en ese momento de expectación. La solemne marcha nupcial, interpretada por doña Aparecida, la profesora de música del pueblo, resonaba majestuosamente en el vetusto órgano de la iglesia. Las pesadas puertas de roble se abrieron finalmente y una ola de emoción y curiosidad inundó el recinto. Todos los presentes se pusieron de pie, sus miradas clavadas en mí.
Di el primer paso sintiendo la seda del vestido rozar mis piernas y procurando no enredarme con el largo dobladillo ni, peor aún, sucumbir a la creciente ansiedad que me atenazaba. Fue entonces mientras avanzaba lentamente y con dificultad por el pasillo central, flanqueada por los bancos repletos de rostros conocidos, cuando algo inusual capturó mi atención, el lugar donde Juan, mi futuro esposo, debía esperarme junto al padre Antonio. El sacerdote que oficiaría la ceremonia estaba vacío. Mi primer pensamiento fue que se había retrasado, que llegaría en cualquier momento jadeando y ofreciendo disculpas. Continué avanzando, pero a un ritmo más lento, concediéndole tiempo para aparecer, para que la explicación llegara a mis oídos. Al llegar al altar, el murmullo de sorpresa y especulación ya se había extendido como un reguero de pólvora entre los asistentes, confirmando mi creciente y silencioso temor. Con una mirada llena de preocupación, el padre Antonio se acercó a mí. Mi niña, comenzó con voz suave, parece que hay un pequeño contratiempo. Marcaban las 15:41. Esperaremos un poco más, susurró asegurándose de que solo yo escuchara. Yo permanecí inmóvil con mi ramo de margaritas en las manos, forzando una sonrisa que pretendía transmitir calma. Sin embargo, el tiempo se estiraba, y lo que parecían ser 10 minutos se convirtieron en 20, luego en 30. Los murmullos de los invitados se intensificaban a mis espaldas, y sentía las miradas de lástima, curiosidad y, en algunos rostros, una velada satisfacción. «Será mejor que te sientes un momento», me sugirió el sacerdote después de casi una hora de espera. Me condujeron a un banco en la primera fila. Mi madre se sentó a mi lado, entrelazando su mano con la mía, su agarre transmitiendo apoyo. Eran las 16:19. Su rostro lucía pálido, y una mezcla de preocupación y vergüenza comenzaba a dibujar líneas en su rostro. Don Manuel, el padre de Juan, se escabulló discretamente para intentar localizar a su hijo. Con el rostro contraído por la confusión y la preocupación, regresó 15 minutos después de haberse ido, y con voz baja, le informó al sacerdote: «No está en casa ni en la plaza. Nadie lo ha visto desde anoche». En ese preciso instante el murmullo que hasta ese momento se había mantenido contenido dentro de la iglesia, se transformó en un bullicio creciente. Ya no eran solo susurros, sino conversaciones en voz alta sobre lo que estaba ocurriendo. Alcancé a escuchar claramente a una mujer decir: «Se fugó con otra, 1657. No hay otra explicación posible». Siempre me pareció raro que un muchacho del banco se interesara por una simple costurera, a lo que otra mujer replicó. Sus palabras fueron como puñaladas directas a mi corazón. Sentí como la vergüenza inundaba mi rostro, tiñéndolo de un intenso rubor, y mis ojos se humedecieron con lágrimas que me negué a dejar caer. No les daría el gusto de verme derrumbada. Después de casi 2 horas de espera angustiosa, el padre Antonio, con un tono solemne, tomó la palabra y pronunció la decisión que todos anticipaban: «Hermanos y hermanas, parece que hoy no celebraremos este matrimonio. Les pido que regresen a sus hogares y eleven oraciones por estos jóvenes». A las 17:34, algunas personas se acercaron para consolarme, sobre todo mis familiares y amigos más cercanos, pero la mayoría se apresuró a salir, ansiosos por divulgar la noticia del plantón. María de los Dolores había sido abandonada en el altar. Me quedé sentada allí, aún con el ramo de flores que comenzaba a marchitarse entre mis manos, paralizada, incapaz de reaccionar ante lo que acababa de ocurrir. Mi querida madrina, la mejor amiga de mi madre, se sentó a mi lado y me dijo: «Vamos a casa, niña, aquí ya no tienes nada que hacer». El regreso a casa fue el momento más humillante de mi vida. En el mismo coche engalanado que debía llevarnos a las 18:11 felices, hacia nuestra nueva vida, ahora transportábamos a una novia en estado de shock y a su familia avergonzada. Las cintas blancas que adornaban el coche parecían burlarse de mi dolor, ondeando alegremente con el viento, mientras yo sentía que mi mundo se había derrumbado. Al llegar a casa, encontramos la mesa preparada para la pequeña recepción que iba a celebrarse. Doña Carmina había horneado un sencillo pastel,
las vecinas habían preparado bocadillos caseros, y sobre la mesa aguardaba una botella de vino económico, destinado a ser nuestro brindis especial. Todo estaba dispuesto para una celebración que jamás tendría lugar. Mi madre, siempre pragmática, comenzó a guardar las cosas a las 18:46. «No vamos a desperdiciar la comida», murmuró sin mirarme. Comprendí que aquella era su forma de enfrentar el dolor, manteniéndose ocupada, con las manos en movimiento. Me encaminé a mi habitación, aún vestida con el traje de novia, y cerré la puerta tras de mí. Me senté al borde de la cama y por fin, dejé que las lágrimas rodaran. Lloré en silencio, mordiendo la almohada para amortiguar los sollozos. No quería que nadie me escuchara, ni recibir compasión, ni mucho menos juicios. Al caer la noche, algunos vecinos, parientes y amigos cercanos llegaron. Traían consigo comida o ofrecían su ayuda, pero yo sabía que la verdadera razón era la curiosidad, el deseo de presenciar de cerca la tragedia. Escuché a mi madre agradecerles vagamente y despedirlos. A pesar de las circunstancias adversas, ella siempre había conservado su compostura. Incluso en los momentos más difíciles, el tiempo se estiraba eternamente mientras yo permanecía inmóvil. Estaba en la cama aún con la ropa puesta observando el techo, y mi mente se centraba obsesivamente en Juan. Intentaba entender lo que había ocurrido. Habría sufrido un accidente inesperado, habría sido obligado a actuar por alguien, o simplemente había decidido que ya no sentía amor por mí. Cada una de esas posibles explicaciones me causaba más angustia que la anterior. Al día siguiente la noticia se extendió rápidamente por todo Santa Cruz, y llegó incluso a los pueblos cercanos. Enseguida me convertí en el centro de atención, la joven abandonada en el altar. Las especulaciones más disparatadas empezaron a circular, que Juan se había fugado con la hija del farmacéutico, que había descubierto que yo no era virgen, que tenía deudas de juego y había huido de sus acreedores. Cada versión era más cruel y alejada de la verdad, una verdad que yo misma desconocía por completo. Mi familia, por su parte, parecía genuinamente preocupada y desconcertada. 2 días después recibí la visita de doña Josefa, la madre de Juan, quien llegó con un pastel en sus manos y los ojos empañados de lágrimas sinceras. Me confesó su angustia, diciéndome que no sabía qué había sucedido con su hijo María. Afirmó con certeza que Juan me quería, y que mis palabras le habían brindado un alivio tenue, aunque insuficiente para disipar la gran pregunta que la atormentaba: ¿dónde estaba Juan y por qué había desaparecido? Aunque se denunció la situación a la policía, su respuesta fue desalentadora. El delegado Firmino, con tono indiferente, señaló que el abandono en el altar era una situación recurrente, un caso más de un novio arrepentido, y no consideró la desaparición un motivo de preocupación. Una semana después, la maleta de Juan fue encontrada en la estación de autobuses, completamente intacta, con la ropa cuidadosamente doblada que él mismo había planeado llevar para nuestra luna de miel. Este hallazgo solo profundizó el misterio, porque abandonaría su maleta si pretendía huir, y si no tenía intención de marcharse. ¿Qué le había ocurrido? Las semanas se convirtieron en meses y la incertidumbre persistía. Las miradas compasivas y los susurros se clavaban en mí, acechándome a cada paso. Abandoné la asistencia a la misa, incapaz de volver a pisar la iglesia. Renuncié a mi pasión, la confección de vestidos de novia, porque cada puntada evocaba recuerdos desgarradores. Mi madre, que al principio pareció más preocupada por el que dirán que por mi propio sufrimiento, se transformó gradualmente en mi principal sostén. El tiempo cura todas las heridas, hija, me repetía, sirviéndome una taza humeante de café en las mañanas en las que apenas podía salir de la cama. Sin embargo, el tiempo, ese supuesto bálsamo universal, solo pareció petrificar el dolor original, preservándolo intacto como un insecto atrapado en ámbar. No hubo sanación, sino una lenta resignación, un aprendizaje a convivir con esa carga, y lo más terrible, sin obtener respuestas ni un cierre definitivo, solo preguntas que resonaban en el silencio de los días, semanas, años y décadas que se sucedieron. En el momento en que me sumergía en el reciente dolor por la desaparición de Juan,
no tenía la menor idea de que ese suceso encubría un secreto de proporciones inimaginables. Un secreto tan profundo que solo saldría a la luz 4 décadas después, cuando la esperanza de entender lo que realmente ocurrió aquel fatídico 15 de octubre de 1982 casi se había extinguido. Los años pasaron indiferentes a mi sufrimiento. Santa Cruz del Ribeirán siguió siendo la misma localidad tranquila, donde las estaciones marcaban el ritmo con sus lluvias y sequías, nacimientos y muertes, alegrías y tristezas. La ciudad evolucionó, se asfaltaron las calles, el teléfono se instaló en casi todos los hogares y posteriormente llegaron los teléfonos móviles. El mundo exterior avanzaba a pasos agigantados, pero para mí una parte de mi ser se había detenido en aquel día. En los primeros años posteriores a la desaparición de Juan, aún me aferraba a la esperanza, y cada vez que alguien llamaba a la puerta o el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba. Cuando en la tienda de Don Juca, donde podíamos recibir llamadas telefónicas, instalaron el aparato, mi corazón se disparaba con la esperanza. Cada timbre me hacía pensar que era él. El impulso de explicar, de regresar para aclarar que todo había sido un horrible error, llegó demasiado tarde. Con el tiempo los rumores sobre la desaparición de Juan se fueron apagando, desplazados por los nuevos chismes y escándalos del pueblo. Pero para mí el misterio persistía, una herida profunda que nunca cicatrizaba del todo. Mi madre murió en 1990, víctima de un derrame cerebral fulminante que la arrebató en cuestión de horas. Fue enterrada junto a mi padre en el pequeño cementerio de Santa Cruz. Durante el funeral, Manuel, el hermano menor de Juan, me observó desde lejos. Tenía solo 15 años cuando su hermano desapareció. Ahora, convertido en un hombre adulto y padre de familia, se acercó a mí al final de la ceremonia, cuando ya todos se habían ido, y con voz suave me dijo: «Él te quería mucho, María, de eso estoy seguro». Aquella fue la única vez que hablamos directamente de Juan, un pequeño consuelo que atesoré en mi memoria. Continué residiendo en la misma casa, asumiendo la administración del negocio de costura que mi madre había dejado. Con el tiempo me gané reconocimiento en la región por la elaboración de los vestidos de fiesta más exquisitos, aunque jamás volví a coser un vestido de novia. La sola idea de tocar esa tela blanca me provocaba una angustia asfixiante. A lo largo de los años diversos pretendientes se cruzaron en mi camino, hombres de buen corazón, mayormente viudos, que quizás habrían podido hacerme feliz, buscando una compañera respetable para el hogar y los hijos, o solteros que finalmente sentían la necesidad de sentar cabeza. Sin embargo, nunca logré abrir mi corazón a otro amor, no por una supuesta lealtad a Juan, y menos aún por fidelidad a quien me había abandonado, sino porque la confianza, ese vínculo esencial, se había quebrado de una forma irreparable. «Te quedarás solterona», me espetó una vez mi prima Turisa, sin malicia, sino con la cruda sinceridad de quien, por la cercanía, ya no se preocupa por medir sus palabras. Respondiendo con el conocido refrán que se había arraigado en mi mente, mejor sola que mal acompañada, intentaba simplificar una realidad mucho más intrincada. El miedo a la intimidad, a depositar mi confianza en alguien y a la vulnerabilidad de sufrir una nueva decepción, me paralizaba. Los años se sucedieron. Presencié el crecimiento de mis sobrinos, sus matrimonios y la llegada de sus hijos. Observé cómo Santa Cruz experimentaba una lenta transformación. La antigua sucursal bancaria donde Juan desempeñaba su labor ahora formaba parte de una gran institución financiera nacional. La iglesia, aunque modernizada y dotada de nuevas comodidades, había perdido parte de su encanto original. La plaza donde solíamos pasear y cortejarnos, ahora ofrecía conexión wifi gratuita, y los jóvenes, absortos en sus teléfonos móviles, parecían olvidar la interacción cara a cara. El tiempo dejó su huella en mí. La cabellera oscura que tanto fascinaba a Juan se fue tornando gris, y finalmente blanca. Mis manos, que antes se movían con agilidad y precisión sobre la máquina de coser, sintieron el peso de los años, la artritis dificultando cada puntada y haciéndola más dolorosa. En el espejo mi rostro se transformaba con las arrugas,
testigos del paso del tiempo y de las emociones grabadas en él, sobre todo la tristeza y la resignación, mis compañeras constantes. Mientras tanto, la vida de la familia de Juan continuaba su curso. Primero, don Manuel, su padre, murió repentinamente de un infarto en 1995. Luego su madre, doña Josefa, se apagó lentamente consumida por el Alzheimer, hasta fallecer en 2003. El hermano de Juan se trasladó a la ciudad capital, regresando al pueblo solo en contadas ocasiones para ver a sus familiares. Con el tiempo la figura de Juan se desdibujó en el pueblo, convirtiéndose en un recuerdo lejano, una historia del pasado. Un relato local que los ancianos narraban a los jóvenes, donde yo, María de los Dolores, la novia abandonada en el altar, era la protagonista. Así era como muchos aún me identificaban, sobre todo aquellos que no me conocían en profundidad, la mujer definida por una ausencia, por un evento que nunca se concretó. A veces esta etiqueta me enfurecía, otras veces la aceptaba con una resignación agotada. En realidad, lo que sucedió no era una falsedad. Aquel acontecimiento dejó una huella imborrable en gran parte de mi vida. Cada año, al conmemorarse el aniversario de aquel día, salvo el 15 de octubre, seguía un ritual muy personal. Me aislaba en mi hogar, tomaba la única fotografía que guardaba de Juan, un retrato en blanco y negro que nos mostraba juntos en la verbena de San Juan, y dedicaba horas a observarla, intentando descifrar en aquel rostro juvenil y sonriente alguna señal, algún indicio de lo que estaba por suceder. Sin embargo, nunca hallaba más que memorias agridulces. Con frecuencia, soñaba con él. Eran sueños muy reales donde Juan aparecía de repente, envejecido como yo, contándome dónde había estado durante todos esos años. En esos sueños, sus explicaciones siempre eran lógicas, totalmente razonables, y sentía un profundo alivio al comprender finalmente. Después despertaba y me percataba de que la explicación se había esfumado como la niebla, dejando tras de sí ese viejo dolor conocido. Durante más de 10 años, y de forma continua, recurrí a los servicios de un detective privado de Aguas Claras para que investigara la desaparición de Juan y tratara de obtener alguna información sobre su paradero. Al principio, Geraldo, un hombre que anteriormente había sido policía, mostraba un genuino interés en el caso. Se dedicó a investigar varias pistas, entrevistó a personas en diversos pueblos cercanos, e incluso viajó a San Pablo, en Brasil, siguiendo un rumor de que alguien con un aspecto similar a Juan había sido visto allí. Sin embargo, sus esfuerzos no arrojaron ninguna evidencia concreta. En una de nuestras últimas conversaciones, allá por el año 2010, me dijo, refiriéndose a la búsqueda de Juan: «Señora María, después de tanto tiempo, es como buscar una aguja en un pajar». Él mismo se encontraba en una etapa de su vida cercana a la jubilación y podía percibir en sus ojos la pérdida de esperanza en la resolución del caso. Tras pagar la última factura por sus servicios y agradecerle los años dedicados a la investigación, me resigné a aceptar que algunas preguntas probablemente nunca serían respondidas. La gente a menudo me preguntaba por qué no me mudaba de Santa Cruz, porque continuaba viviendo en el mismo lugar donde había experimentado semejante humillación. La realidad es que a lo largo de los años, consideré seriamente la posibilidad de marcharme, de empezar de nuevo. Elaboré planes detallados, fantaseando con una vida completamente nueva en una gran ciudad, un lugar anónimo donde nadie supiera mi pasado, donde pudiera ser simplemente María, liberada del doloroso estigma de ser la novia abandonada. Sin embargo, nunca logré reunir el coraje para llevar a cabo esos planes. Tal vez el temor a lo desconocido me paralizaba, o quizás, y esta explicación me atormentaba más, era la secreta esperanza, guardada muy adentro de mí, de que algún día Juan regresaría, que me buscaría. Qué absurdo, lo sé. A pesar del tiempo transcurrido, de las décadas que se acumulaban, una pequeña llama persistía dentro de mí, negándose a apagarse por completo. Fue en el año 2022, cuando ya había cumplido 65 años y creía que pasaría el resto de mis días arrastrando esta historia sin resolver, que el destino, con su peculiar sentido del humor, decidió jugarme una última broma, una broma cruel y a la vez liberadora.
Esta broma revelaría la verdad sobre la desaparición de Juan, de una forma que nunca hubiera podido imaginar. Y todo comenzó con una simple carta, una carta ordinaria, entregada por el correo un jueves cualquiera, el 15 de marzo de 2022. Un día inolvidable tan trascendental como aquel distante 15 de octubre, cayó en un jueves anodino, uno más en la vida de alguien de 65 años con una rutina bien establecida. Desperté con el familiar dolor de espalda, preparé mi café, alimenté a los gatos que me hacían compañía y me senté en la terraza, esperando al cartero Juvenal, quien solía llegar entre las 9 y las 10 de la mañana. Juvenal, un joven de unos 30 años, nieto de conocidos míos y con la costumbre de detenerse a tomar un café conmigo al entregar la correspondencia, generalmente cuentas o publicidad, ese día traía algo inusual, un sobre de Manila, sin remitente, con mi nombre completo escrito a máquina y una etiqueta blanca con la palabra Donna. María, esto llegó para usted. 38 o 9. Parece importante, dijo Juvenal con curiosidad, extendiéndome el sobre que tomé con una extraña sensación. El bulto, evidente por su peso, insinuaba la existencia de varios papeles. No portaba sello alguno, lo que indicaba que había sido depositado directamente en la sucursal postal del pueblo. ¿Desea que lo abra?, preguntó Juvenal, siempre solícito, aunque con una curiosidad palpable por el contenido enigmático. No, hijo. Estas manos ya curtidas pueden encargarse de la tarea, repliqué disimulando mi propia avidez. Una vez que Juvenal se marchó, me senté en la mesa de la cocina y, con sumo cuidado, rompí el sobre. Dentro hallé una carta manuscrita y diversos documentos formales que, a primera vista, parecían proceder de un centro médico. La misiva comenzaba: estimada señora María de los Dolores, mi nombre es Carlos Eduardo Méndez, y soy médico en el Hospital Municipal de San Mateo, a 200 kilómetros de Santa Cruz del Ribeirón. Le escribo por encargo de un paciente que he atendido durante varios años. Su nombre es Juan Pereira da Silva. Mi corazón dio un vuelco. Tras 4 décadas, al ver el nombre Juan 3322 escrito con tanta claridad, sentí una reacción física intensa, comparable a una descarga. Mis manos temblaron de manera incontrolable, obligándome a apoyar la carta sobre la mesa para poder continuar. El señor Juan, consciente de su inminente partida, se encuentra en la fase final de una enfermedad neurológica degenerativa. Su mayor deseo, expresado reiteradamente, es poder conversar con usted antes de morir. Me ha dado permiso para relatarle brevemente su historia, con el fin de que usted decida si desea o no acceder a su último anhelo. Lo que siguió a continuación alteró radicalmente todo lo que yo creía saber sobre el fatídico día de octubre de 1982, según la carta del médico. Juan nunca nos abandonó en la víspera de nuestra boda. Sufrió un grave accidente de tráfico en el camino de regreso de Aguas Claras, donde se encontraba ultimando los preparativos para nuestra luna de miel. En la oscuridad de la noche, bajo una intensa lluvia, un camión perdió el control y colisionó violentamente contra el automóvil en el que viajaba Juan. El impacto fue directo y Juan, quien se encontraba inconsciente, fue rápidamente trasladado al Hospital de San Mateo, la ciudad más grande y cercana al lugar del accidente. No se encontró ninguna identificación en su posesión, ya que había olvidado su billetera, la cual contenía la cantidad de 3.437 en casa, y solo llevaba consigo el dinero destinado a las compras del día. Después de permanecer inconsciente durante aproximadamente 2 semanas, Juan finalmente recuperó la consciencia, pero había sufrido una severa lesión cerebral que le provocó una pérdida total de memoria. Durante años permaneció en el hospital como un paciente sin identificar, siendo posteriormente transferido a una institución de cuidados a largo plazo. Su identidad se fue reconstruyendo lentamente a través de los escasos recuerdos que afloraban de forma intermitente. Se le conocía como Juan, ya que respondía a ese nombre, aunque no recordaba su apellido ni su lugar de origen. El médico explicaba que con el tiempo Juan recuperó parcialmente sus recuerdos, pero de manera fragmentada y confusa. Hacia finales de la década de 1990, Juan, tras un accidente que le causó complicaciones neurológicas,
recordaba vagamente su origen en un pueblo pequeño y su compromiso matrimonial, pero había olvidado completamente el nombre del pueblo y el de su prometida. Con el tiempo, la epilepsia postraumática que desarrolló derivó en una enfermedad neurodegenerativa progresiva. En 2019, después de una crisis epiléptica severa, Juan experimentó un inusual momento de lucidez, recuperando la memoria. 3553, Santa Cruz del Ribeirano, mi nombre, y recordando la fecha de su boda. El doctor Carlos en su informe explicaba que Juan entró en una profunda depresión al darse cuenta del tiempo transcurrido y de la probabilidad de que su prometida, María, creyera que él la había abandonado. La carta del doctor finalizaba con una solicitud y un número de teléfono, indicando que con el diagnóstico de Juan indicando una esperanza de vida de semanas o, a lo sumo, pocos meses, él anhelaba desesperadamente regresar a Biella por última vez, para relatarle personalmente lo ocurrido y especialmente pedirle perdón por el sufrimiento que sin intención le causó. El doctor Méndez entendería completamente si ella no quisiera acceder a esa solicitud. En caso de estar dispuesta a recibirlo, le pedía que se comunicara al número telefónico proporcionado para organizar la visita. Atentamente, doctor Carlos Eduardo Méndez. María volvía a leer la carta una y otra vez, sin poder comprender del todo su contenido. Juan estaba vivo, no la había abandonado, había sufrido un accidente grave y luego, durante 40 años, había estado cautivo de su propia mente, dañada por el suceso. Mientras ella había sufrido creyendo haber sido rechazada, él había estado internado en un hospital, sin recordar siquiera su nombre ni su pasado. Las emociones se desbordaron, primero una incredulidad total, pensando que se trataba de una broma cruel, después, una ira intensa, porque nadie lo había reconocido, porque su familia no lo había buscado en los hospitales cercanos, finalmente, una culpa profunda y agobiante. Si ella hubiese profundizado en su investigación, ignorando las pesquisas superficiales de la policía local, habría evitado el dolor posterior. Finalmente, sumida en una profunda tristeza por el tiempo perdido, los sueños destrozados y los 40 años irrecuperables, pasó todo el día en estado de shock, vagando sin rumbo por la casa como un fantasma. Tomaba la carta, la leía una y otra vez, verificando los documentos médicos adjuntos que confirmaban la historia, un informe detallado del accidente, fechado el 14 de octubre de 1982, con diagnósticos de amnesia postraumática y la evolución del caso a lo largo de los años. Todo era irrefutablemente real. A la mañana siguiente, con las manos aún temblorosas, marcó el número del doctor Carlos. Este contestó al instante como si hubiera estado esperando su llamada. Doña María, qué bueno que se comunica. Juan estará muy contento de saber que usted respondió, dijo el doctor con una voz amable y profesional, pero María percibió un dejo de genuina compasión. Entonces, sin cesar en su intento de asimilar la información, comenzó a formular una serie de preguntas. Con voz serena, el médico respondió pacientemente a las preguntas de doña María, proporcionando información adicional que no se encontraba en la carta original. Explicó que Juan, a lo largo de los años, había sido atendido en numerosos hospitales y centros, lo que dificultaba enormemente cualquier intento de localizarlo. Además, detalló que su enfermedad era inusual y complicada, caracterizada por periodos de lucidez alternados con profundas recaídas. Al finalizar la conversación, el médico añadió con un tono amable, a él le encantaría verla, doña María. Sin embargo, comprendo perfectamente si usted no se siente preparada. Él es consciente del dolor que ha causado, aunque este fuera involuntario y no es necesario que se lamente. A pesar de la mezcla de emociones que pueda sentir, hay algo que está claro para él. Necesita ver a Juan. Siente la necesidad imperiosa de mirarlo a los ojos, escuchar su voz y entender completamente lo que sucedió. Necesita cerrar ese capítulo tras 4 décadas de preguntas sin respuesta. Iré hasta allí, respondió finalmente doña María. ¿Cuándo puedo ir? Cuanto antes, doña María. Como le informé en la carta, su estado es terminal. Ya he dispuesto todo para recibirla en cualquier momento.
2 días después, la joven se hallaba a bordo de un autobús que la llevaría a San Mateo, un viaje de 4 horas que, a pesar de su duración, se sentía paradójicamente largo e instantáneo. Cargaba solo una pequeña maleta con sus pertenencias esenciales y, en un impulso repentino e incomprensible para ella misma, llevaba consigo la antigua fotografía que los mostraba juntos en la celebración de San Juan. El doctor Carlos, tal como había prometido, la esperaba en la terminal de autobuses. Era un hombre de edad madura, con cabello plateado y una mirada gentil que se asomaba tras unos lentes de finas monturas. La reconoció de inmediato, lo que la dejó atónita. Yu tiene una foto suya, le explicó mientras la guiaba hacia su coche. Esa fotografía, una de las pocas posesiones que sobrevivieron al día del accidente, se encontraba resguardada en la Biblia que Juan guardaba en el bolsillo de su camisa. Aunque la lluvia había dañado considerablemente el rostro de ella, en la foto, permanecía intacto. Él contemplaba esa imagen a diario. La revelación de este hecho la golpeó con fuerza, como un impacto físico. Juan conservaba una fotografía de ella. Mientras yo, María, contemplaba la única fotografía que conservábamos juntos, tomada en la celebración de nuestros aniversarios, en la fecha fatídica que nos marcó, imagino que él, Juan, hacía lo mismo con mi retrato, que por designios del destino, también se preservaba. El hospital, una mole de concreto y vidrio, se alzaba imponente a las afueras de la ciudad, superando en tamaño y sofisticación a cualquier construcción de Santa Cruz que yo conociera. Al caminar por los largos pasillos, rumbo a la habitación de Juan, el doctor Carlos, con tono compasivo, me preparaba para lo que iba a encontrar. Doña María, ya no es el mismo hombre que usted conoció. La enfermedad, sumada al paso del tiempo, lo han transformado radicalmente. Habrá días buenos y otros no tanto. Hoy está lúcido, consciente y deseoso de verla, pero le advierto que podría fatigarse fácilmente o sentirse emocionalmente sobrepasado. Asentí, luchando por dominar mi propio torbellino de emociones. Al llegar a la puerta de la habitación 307, el médico se detuvo. La dejaré entrar sola. Estaré aquí afuera por si necesita algo. Tomé una profunda bocanada de aire, acomodé mi cabello canoso, un gesto nervioso más que vanidoso, y empujé la puerta para entrar. Sentado en un sillón desgastado junto a la ventana, un hombre de edad avanzada, con un cuerpo delgado y el pelo blanco como la nieve, escaso en la coronilla, respiraba con dificultad. Un monitor cardíaco con sus luces parpadeantes registraba su ritmo vital, mientras una cánula de oxígeno surcaba su nariz. Sus manos, huesudas y frágiles, reposaban sobre el regazo, temblando levemente. Al percatarse de mi presencia, sus ojos, los mismos ojos castaños que en mi juventud me habían robado el sueño, se iluminaron con una intensidad que los años no habían logrado apagar. María, pronunció con una voz débil, pero clara, ¿eres tú? No era una interrogación, sino una afirmación llena de asombro, como si, a pesar de las arrugas y las canas que evidenciaban 4 décadas de ausencia, pudiera ver a través del tiempo, reconociendo a la joven que fui, Juan. Fue lo único que logré decir antes de que las lágrimas, incontenibles, empañaran mi vista. Me acerqué lentamente como si temiera que, de moverme con prisa, pudiera desvanecerse de nuevo. Él, con un esfuerzo visible, extendió su mano temblorosa hacia mí. Dudé un instante, atormentada por el peso de la historia, por el dolor que nos había separado. Pero al final, tomé su mano entre las mías. Su cuerpo, extremadamente delgado y delicado, mostraba claramente la estructura ósea bajo una piel casi translúcida. Perdóname, balbuceó con voz débil, mientras las lágrimas surcaban las arrugas de su rostro. Nunca quise abandonarte. Me senté en la silla junto a ella, aún sosteniendo su mano, y así dio inicio nuestra conversación. Una conversación que se extendió por horas, desenterrando recuerdos sepultados bajo 40 años de separación, dolor y preguntas sin respuesta. Juan relató vívidamente sus recuerdos de aquel fatídico día, la inmensa felicidad que sentía, la anticipación febril por nuestra boda, y su viaje a Aguas Claras para comprarme un regalo sorpresa.
Describió la torrencial lluvia que se desató durante el regreso, su preocupación por llegar tarde a nuestra última conversación antes de la ceremonia, y lo último que recordaba, los faros de un coche acercándose a él, seguidos por la oscuridad total. Cuando desperté semanas después, continuó, no sabía quién era, de dónde venía, ni qué hacía en esa carretera. Durante la conversación, relató los años de confusión, los recuerdos fragmentados que aparecían y desaparecían, la angustia de saber que había existido una vida anterior sin poder recordarla completamente. Explicó cómo lentamente reconstruía partes de su identidad, pero sin lograr descifrar el camino que lo traería de vuelta a mí. Soñaba contigo, confesó en un momento, incluso sin recordar tu nombre ni tu rostro, soñaba con una mujer esperándome en una iglesia. Solo muchos años después comprendí el significado de aquel sueño. Luego me relató su vida durante esos años, la vergüenza inicial que sintió, las crueles especulaciones del pueblo, y cómo, gradualmente, aprendió a vivir con esa herida que nunca sanó del todo. Hablamos de su familia, o más bien, de la poca información que poseía sobre ella. Me contó que sus padres habían fallecido sin conocer el paradero de su hijo, que su hermano vivía ahora en la capital y casi nunca volvía a Santa Cruz. ¿Me buscaron?, preguntó Juan, con la voz ligeramente temblorosa. Sí, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Durante semanas, tu padre se dedicó a buscar en cada uno de los pueblos cercanos, explorando minuciosamente cada rincón. La policía también desplegó un operativo de búsqueda, pero lamentablemente sus esfuerzos no se extendieron a todas las áreas necesarias. La conversación entre nosotros sufría interrupciones frecuentes, ya sea porque Juan sentía que su energía flaqueaba o porque la emoción no lograba aflorar en ambos. El doctor Carlos ingresaba ocasionalmente para supervisar sus constantes vitales y administrarle los fármacos prescritos. A media tarde le mostré a Juan una fotografía que había guardado conmigo, una imagen de nosotros dos, jóvenes y felices, en la celebración de San Juan. Con manos temblorosas Juan la sostuvo, clavando su mirada en la imagen, como si intentara revivir al joven que alguna vez fue. Éramos tan jóvenes, susurró, teníamos toda una vida por delante. Con dificultad abrió el cajón de la mesita de noche y extrajo una pequeña caja. Dentro descubrí la fotografía recortada y dañada por el agua que él había mencionado, pero aún se podía distinguir mi rostro juvenil. Durante mucho tiempo no supe la identidad de esta joven mujer, lo cual me atormentaba, confesé. Sin embargo, sentía una conexión profunda con ella y sabía que era crucial para mí descubrir quién era. Cuando finalmente recordé quién eras, esta fotografía se convirtió en mi único enlace tangible, mi único consuelo en medio de la incertidumbre. La noche se acercaba, y el doctor Carlos me sugirió que fuera a descansar al alojamiento para familiares que habían dispuesto para mí, con el fin de que pudiese recobrar fuerzas. Juan, visiblemente exhausto por la tensión y la emoción de los últimos días, se resistía a que me marchara. ¿Volverás mañana?, preguntó con una fragilidad en su voz que me destrozó el corazón. Sí, volveré, prometí apretando su mano con firmeza, sintiendo la necesidad de transmitirle seguridad y esperanza. Todavía tenemos mucho por contarnos y recordar. Pasé 3 días completos en San Mateo, visitando a Juan desde la primera hora de la mañana hasta que la oscuridad de la noche nos obligaba a separarnos. Conversamos incansablemente sobre todo el pasado que habíamos compartido, incluyendo las vidas separadas que habíamos llevado, y los sueños que, por diversas circunstancias, no habíamos logrado materializar. Compartimos muchas lágrimas producto del dolor y la emoción, pero también hubo momentos de risa y alegría al recordar las numerosas anécdotas felices que habíamos vivido durante nuestro breve tiempo juntos. Sin embargo, en el tercer día, noté que Juan se encontraba más débil que antes, le costaba mucho más articular sus palabras y se cansaba con mayor facilidad. El doctor Carlos me citó a una conversación a solas en el pasillo, revelándome que la situación de Juan estaba deteriorándose a un ritmo alarmante. Con la misma calma compasiva que suelen mostrar los médicos al comunicar malas noticias, Carlos explicó que aunque la presencia de su amigo le había aportado una tranquilidad desconocida, también estaba agotando sus últimas fuerzas.
La situación era emocionalmente muy intensa para Juan. Ante mi pregunta directa sobre cuánto tiempo le quedaba, Carlos respondió que probablemente solo unos días. Regresé a la habitación con esa terrible noticia, sintiendo su peso en mi interior. Juan, al percatarse del cambio en mi expresión, me preguntó sin dudarlo, «Te contó que estoy empeorando, ¿verdad?». Incapaz de mentir, asentí. Con una serenidad sorprendente, Juan respondió, «Está bien. Te encontré. Pude explicarte. Pude pedirte perdón. Es más de lo que merecía, más de lo que esperaba». Esa noche, mientras me preparaba para volver al alojamiento, Juan tomó mi mano con una fuerza inesperada. María, mirándome fijamente a los ojos, me preguntó, «¿Me perdonas por todo, por los años que perdimos, por el dolor que te causé?». A pesar de no buscarlo, vi en aquel hombre tan cambiado con el paso de los años y las experiencias vividas, a aquel joven del que me había enamorado profundamente, pues aún conservaba algo esencial de él, la gentileza reflejada en su mirada, la constante preocupación por mis sentimientos, incluso por encima de los suyos propios, y en ese instante comprendí que el perdón había florecido en mi interior sin que fuera plenamente consciente de ello. «Sí, Juan», respondí con las lágrimas fluyendo libremente por mis mejillas, «te perdono, no hay nada que perdonar. Fue el destino, no fue tu culpa». Entonces una sonrisa, que iluminó su rostro cansado, se dibujó en sus labios. Esa sonrisa frágil y enferma, me transportó a 1982, a una plaza soleada en Santa Cruz de Ribeiro, donde dos jóvenes, llenos de ilusiones, construían sueños de un futuro compartido. «Aún te amo», susurró con voz débil pero firme, «nunca dejé de quererte, incluso cuando no sabía quién eras». Esas palabras, anheladas durante tanto tiempo, pronunciadas 4 décadas después de lo que debió ser nuestra boda, desencadenaron una profunda emoción en mi interior. La compuerta de mis emociones se abrió, liberando los sentimientos que por tanto tiempo había reprimido, negado y mantenido sepultados. «Yo también te amo, Joao», le respondí, y al pronunciar esas palabras, comprendí la verdadera profundidad de su significado. Comprendí que en realidad nunca había dejado de amarlo. Así, 40 años después, finalmente intercambiamos nuestras promesas de amor, no en la fastuosidad de una iglesia frente a toda la ciudad, sino en la intimidad de una habitación de hospital, frente a nuestras almas envejecidas, pero por fin, en paz. Lo que desconocía era que ese instante de reconciliación, ese milagroso reencuentro tras 4 décadas de separación, sería solo el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia. Un capítulo breve, lleno de dolor, pero también profundamente sanador y transformador. Esa noche regresé a la habitación del hospital con el corazón destrozado. Le había dicho a Juan que lo perdonaba, que aún lo amaba, y era la verdad. Pero al encontrarme sola, sentada en el borde de aquella cama desconocida, todas las emociones que había contenido durante nuestro encuentro estallaron en una tormenta devastadora. 40 años consumidos por el sufrimiento a causa de un accidente, 40 años marcados por un dolor lacerante, una profunda vergüenza y la constante búsqueda de respuestas a preguntas que permanecían sin resolver. ¿Por qué el destino nos había castigado con tanta crueldad? ¿Por qué nadie había dado con su paradero? ¿Por qué no se había extendido la búsqueda de Inco a los hospitales de otras ciudades? Porque ni la policía, ni su propia familia, ni siquiera yo misma habíamos siquiera considerado esa posibilidad. La ira, un sentimiento desconocido hasta entonces, fue lo primero que emergió, una furia que creía sepultada, que quizás nunca había experimentado de verdad, ya que había estado demasiado ocupada tratando de sobrevivir a la humillación. Una ira dirigida hacia el mundo, contra el capricho del destino, contra las circunstancias adversas e incluso, en un acto de rebeldía, contra Dios. Lloré como no lo había hecho en décadas, un llanto profundo y visceral que parecía emanar no solo de la mujer de 65 años que era ahora, sino también de la joven de 25 a la que le habían robado sus sueños en un solo día. Era como si finalmente pudiera sentir en toda su magnitud el dolor que había reprimido y contenido durante tanto tiempo. Ahora que por fin conocía la verdad, tomé el diminuto crucifijo de plata que guardaba en el bolsillo de mi bolso,
un regalo de mi madre que me había acompañado durante años, y lo apreté con fuerza, sintiendo su fría superficie contra mi palma. ¿Por qué?, pregunté en voz alta, con la esperanza vana de que una respuesta divina me llegara directamente. ¿Por qué la separación? Porque solo el reencuentro cuando ya es demasiado tarde. El silencio del cuarto, roto únicamente por los sonidos lejanos de los aparatos médicos, fue mi única respuesta. Sin embargo, esa explosión de emociones, liberada por fin, fue como una purga. Era como si por primera vez pudiera llorar verdaderamente por lo que había ocurrido, no por el abandono que había imaginado durante tantos años, sino por la verdadera tragedia que nos había separado. Esa noche el sueño fue escaso y perturbador. A la mañana siguiente, al regresar a la habitación de Joan, notó inmediatamente mis ojos hinchados. ¿Lloraste?, preguntó extendiendo su mano para acariciar mi mejilla. Lloré, sí, admití, por todo lo que perdimos por todos estos años. Él asintió comprendiendo con los ojos empañados. Yo también lloré mucho al recordar todo. Un torrente de felicidad me inundó al recuperar mi identidad, mi pasado, mi historia, tras la agonía de la desesperación, al comprender el tiempo transcurrido y el sufrimiento que debiste soportar. Me senté junto a ti y tomé tu mano, que sentía aún más débil y fría que el día anterior, pero sus ojos, por fortuna, brillaban con claridad y lucidez. Necesito contarte más sobre estos años, me dijo. Imagínate la angustia de vivir sin saber quién era, pero sintiendo que algo fundamental me hacía falta, inició Juan, sumergiéndome en los pormenores de su larga odisea. Me relató sus años iniciales en hospitales e instituciones, siempre como un desconocido víctima de amnesia. Finalmente adoptó el nombre de Juan da Silva, una mezcla del primer nombre que vagamente recordaba y el apellido más común de Brasil, intentando reconstruir su vida a pesar de los profundos vacíos en su memoria. Durante un tiempo trabajó en la misma institución donde recibía tratamiento, prosiguió. Además de cultivar el huerto y encargarse de pequeñas tareas administrativas, sentía una conexión innata con los números, aunque no podía identificar la naturaleza exacta de ese conocimiento. Años después del accidente comenzaron a manifestarse crisis epilépticas, una secuela del traumatismo craneoencefálico sufrido que lamentablemente deterioraron su memoria y su capacidad para desenvolverse. Cada crisis, con dolor, borraba fragmentos de lo que había logrado recuperar, como si un castillo de arena fuera desmoronándose ante las olas. Compartió recuerdos fragmentados, el aroma del jazmín, que inexplicablemente lo hacía llorar, una melodía que le provocaba una tristeza profunda, y la visión de novias que le generaba una angustia indescriptible. En 1990, tuvo un sueño tan vívido que lo despertó llorando, en el que vio a una mujer vestida de blanco esperándolo. Aunque la penumbra me impedía distinguir sus rasgos faciales con nitidez, la sola presencia de la persona revelaba su importancia, alguien a quien, sin duda, había causado un dolor profundo. Fue la primera vez que sentí la tangible sensación de haber perdido a alguien que me amaba. La evocación de ese recuerdo lo afectó tanto que nos vimos obligados a hacer una pausa. El doctor Carlos interrumpió preocupado para monitorear sus signos vitales, que se reflejaban alterados en el monitor cardíaco. Le ofreció medicación para tranquilizarlo, pero Juan se negó. Necesito estar lúcido para esto, insistió. Por favor, doctor, he esperado décadas por este momento. Una vez que volvimos a estar a solas, Juan retomó su relato. Rememoró cómo a principios de la década de 2000, su salud comenzó a deteriorarse. La epilepsia había mutado en una enfermedad neurodegenerativa más compleja, que progresivamente comprometía su movilidad y funciones cognitivas. Fue entonces cuando conocí al doctor Carlos, explicó. Mostró interés genuino en mi caso, yendo más allá de lo puramente médico para considerarme como persona. Fue la primera en esforzarse por comprender mi historia personal. En 2019, después de una crisis de salud extremadamente grave que lo puso al borde de la muerte, Juan experimentó lo que los médicos llaman lucidez paradójica, un fenómeno que permite a pacientes con enfermedades neurodegenerativas tener momentos de claridad mental repentina y sorprendente,
a menudo justo antes del final de sus vidas. De pronto todo volvió a él. Con los ojos llenos de emoción, recordó Santa Cruz de Ribeirón, a sus padres, a su hermano, al banco donde trabajaba, y a mí, María. Reviví en su memoria con una intensidad tal que sintió como si estuviera allí, en aquel último día, preparándose para nuestra boda. Fue entonces, en ese instante de lucidez, cuando cayó en una profunda depresión, al comprender con total claridad todo lo que había perdido, y todo el sufrimiento que sin querer, había causado. Quise morir, confesó con la voz quebrada. Estuve a punto de terminar con mi vida, pero el doctor Carlos me persuadió de que primero intentara encontrarte y, al menos, explicarte lo ocurrido. La búsqueda resultó complicada. Santa Cruz de Ribeirón era un pueblo pequeño, pero sin el apellido completo u otros datos precisos, tu paradero era incierto. Además, la salud de Juan empeoraba, lo cual restringía nuestras opciones. Fue a principios de este año cuando finalmente conseguimos datos relevantes, me explicó. Un enfermero de este hospital es familiar de alguien de Santa Cruz. Al enterarse de la situación, la historia nos conectó y supimos tu nombre completo, que aún residías en el pueblo y que nunca te habías casado. Temiendo que la noticia pudiera afectarme demasiado y preocupado por la reacción de Juan si me negaba a saberlo, el doctor Carlos decidió ser prudente y optó por una carta explicativa, advirtiéndome que no me hiciera falsas esperanzas. Con la voz cargada de tristeza, Juan insinuó que yo podría no querer revivir aquel doloroso recuerdo, que tal vez estuviera enfadada o incluso dudara de su relato, pero yo le creí al instante. Una certeza profunda en mi interior siempre supo que él jamás me habría abandonado por propia voluntad. Ante esta revelación, las lágrimas inundaron sus ojos y, con un hilo de voz, susurró un agradecimiento por mi fe, por haber creído en él incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Ese día, la conversación se extendió durante horas, alternando recuerdos dolorosos con momentos más alegres en los que revivimos tiempos pasados, aquellos instantes previos a la tragedia. Aunque su apariencia era más frágil que en días anteriores, obligándolo a frecuentes pausas para descansar, su voz emanaba una firme determinación. Quería contarlo todo, explicar cada detalle, no dejar ninguna pregunta sin respuesta. Al finalizar la tarde, mientras la luz del sol, filtrándose oblicuamente por la ventana del hospital, dibujaba un patrón dorado sobre la pared blanca, Juan tomó mi mano con renovada seriedad. María, con la voz temblorosa pero firme, le dijo: tengo una petición que hacerte, y sé que puede sonar descabellado y que quizás ya es demasiado tarde, pero, ¿aceptarías casarte conmigo aquí y ahora, de la manera que sea posible? La pregunta me dejó atónita. Lo observé, aquel hombre físicamente transformado en comparación con el joven que conocí, pero con la misma alma bondadosa y la misma capacidad de asombro. Juan, inicié sin saber cómo continuar. Muriendo, completó él con una sinceridad impactante. Sí, y es precisamente por eso que quiero hacerlo, no para cumplir con las expectativas de los demás o de Dios, sino porque nosotros nos merecemos esto. Nos merecemos cerrar este capítulo. Nos merecemos ser marido y mujer, aunque solo sea por unos pocos días. Me quedé callada un instante asimilando sus palabras, sintiendo su gravedad y sorprendentemente su verdad. Éramos dos personas mayores moldeadas por la vida, el tiempo y la tragedia, ya no éramos aquellos jóvenes llenos de sueños. Pero el amor, el mismo que había perseverado a través de 40 años de separación, aún ardía con fuerza. Sí, respondí, la palabra fluyendo finalmente de mis labios. Sí, Juan, me casaré contigo. Una sonrisa radiante iluminó su rostro, pareciendo borrar las arrugas y los signos del sufrimiento, devolviéndole la juventud por un instante. Hablaré con el doctor Carlos, dijo, esforzándose por incorporarse un poco más en la cama. Él conoce a un capellán del hospital. Tal vez podamos organizar algo sencillo aquí mismo, mañana. Lo interrumpí, observando su agotamiento. Planearemos eso mañana. Ahora necesitas descansar. Él asintió a regañadientes sin soltar mi mano, aferrándola con fuerza, como si temiera que me desvaneciera si me soltaba.
A la mañana siguiente hablamos con el doctor Carlos sobre la posibilidad. Él, visiblemente emocionado, también mostró preocupación. Su estado se está deteriorando rápidamente, me explicó en privado. Si de verdad desean casarse, deben hacerlo pronto. El padre Mateo, capellán del hospital, un hombre amable y comprensivo, al conocer nuestra historia, aceptó de inmediato oficiar una ceremonia sencilla en la habitación de Juan, obviando los trámites habituales. Con una sonrisa dulce dijo: a veces es necesario recordar que, detrás de las normas de la Iglesia, reside el amor de Dios, y pocas cosas lo demuestran más que dos personas que tras tanto dolor, aún anhelan consolidar su amor. Todo se organizó rápidamente. En el hospital se formó una inesperada red de apoyo. Una enfermera, conmovida, decoró la habitación con flores del jardín del hospital, y otra se ofreció a preparar un pastel sencillo. El doctor Carlos, con una sonrisa cómplice, reveló que había conseguido 2 anillos prestados de un amigo joyero. No necesito un vestido blanco, dije mientras acomodaba cuidadosamente las flores recién cortadas en un jarrón de cristal. De hecho, creo que aquella María joven, aquella novia de vestido blanco, quedó atrás hace mucho tiempo. Hoy somos 2 personas diferentes con vidas y experiencias distintas. Estás hermosa tal como estás, me susurró Juan desde la cama, con una mirada que brillaba con una emoción especial. La ceremonia tendría lugar a las 4 de la tarde de ese mismo día. La habitación del hospital, que habitualmente era fría e impersonal, se había transformado en un oasis de calidez y color gracias a las flores silvestres que habíamos traído y a unas velas eléctricas, ya que las llamas de verdad estaban prohibidas por precaución. Juan, visiblemente más repuesto, estaba sentado en una silla, ataviado con un pijama limpio y un suéter de lana oscuro que el doctor Carlos le había conseguido para la ocasión. Yo, por mi parte, vestía el mismo vestido verde agua con el que había llegado al hospital, pero la enfermera Ana, con una delicadeza exquisita, había adornado mi cabello con una pequeña flor blanca. Los únicos presentes, además de nosotros 2, serían el padre Mateo, el doctor Carlos actuando como testigo y 2 enfermeras que, conmovidas por nuestra historia, se habían ofrecido a acompañarnos. Aunque esta ceremonia era radicalmente distinta a la fastuosa boda religiosa que habíamos proyectado 4 décadas atrás, la intimidad y la honestidad que emanaba de ella la superaban con creces. El padre Mateo, con su voz serena, ofició una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva, donde resaltó el amor que vence las adversidades, el paso del tiempo que no logra extinguir los verdaderos afectos y las segundas oportunidades, que a veces surgen de manera inesperada. El momento culminante llegó cuando, para sorpresa de todos, incluida yo, Juan, visiblemente emocionado, recitó de memoria las palabras exactas que tenía preparadas para nuestro enlace original. Su voz, aunque débil y entrecortada por la emoción, resonaba con cada palabra, llena de un sentimiento auténtico e innegable. María de los Dolores, tomando mis manos entre las suyas, susurró: prometí estas palabras hace 40 años, y aunque mi memoria haya fallado en tantas cosas, nunca olvidé lo que quería decirte aquel día. Prometo amarte y respetarte, Juan, tanto en los momentos felices como en los tristes, en la salud y en la enfermedad, cada día de mi vida, hasta que la muerte nos separe. La voz se le quebró al final, al pronunciar las últimas palabras. A pesar de saber que el tiempo juntos era más limitado de lo que deseábamos, llegó mi momento. Sin haber preparado nada, las palabras brotaron de lo más profundo de mi ser. Juan, dije esforzándome por contener las lágrimas, la vida nos separó por 40 años, pero nuestros corazones nunca se distanciaron realmente. Hoy comprendo que el amor verdadero no tiene límites de tiempo ni espacio. Prometo estar a tu lado en los días que nos quedan, ofreciéndote todo el amor que guardé para ti durante todos estos años. Intercambiamos los anillos con manos temblorosas, las suyas más por la emoción que por la enfermedad. Tras la bendición del padre Mateo, que nos declaró marido y mujer, un silencio reverente inundó la habitación, interrumpido únicamente por el constante pitido del monitor cardíaco de Juan. ¿Puede besar a la novia?, preguntó el padre Mateo, sonriendo. Con esfuerzo, Juan se inclinó hacia mí y nos besamos.
Fue un beso suave y delicado, muy diferente de los besos apasionados de nuestra juventud, pero lleno de una intimidad y una profundidad que solo años de vida y sufrimiento compartidos podían lograr. Luego tuvimos una pequeña celebración con pastel y jugo de uva, ya que Juan no podía tomar champán debido a sus medicinas. Nos tomamos fotos, las primeras juntos desde aquella vieja foto de la fiesta de San Juan. En esas nuevas imágenes, éramos dos ancianos frágiles, pero con sonrisas que emanaban una alegría genuina y una paz profunda. Finalmente nuestra unión se consumó en la intimidad de nuestra compañía. Juan, con mi mano entre las suyas, miraba el anillo que ahora adornaba mi dedo. Sus palabras, grabadas a fuego en mi memoria, resonarán por siempre: María, creo que el destino al final no ha sido tan cruel. Nos separó, sí, pero también nos unió cuando más lo necesitábamos. Preferiría saborear unos pocos días de un amor intenso y genuino, que perdurar por décadas en una relación mediocre, incompleta o que se desvaneciera gradualmente. Esa noche, al regresar al hotel, no derramé lágrimas de ira ni de desesperación como la vez anterior. Mi llanto era una mezcla confusa de alegría, atenuada por haber finalmente concretado mi unión con el hombre que siempre había amado, y de una profunda tristeza al ser consciente de que nuestro tiempo juntos sería limitado. Sentía una gratitud inmensa por haber podido culminar este capítulo de mi vida y una paz inusual, como si me hubiese liberado de una gran carga. Los días siguientes fueron una combinación única de luna de miel y despedida. En cada uno de ellos me encontraba con Juan, charlando, riendo o simplemente disfrutando de su compañía en silencio, fascinados por la cercanía mutua tras tantos años de separación. En una de esas tardes apacibles, Juan, reviviendo viejos tiempos, me solicitó que le leyera, tal como solíamos hacer durante nuestro noviazgo, cuando compartíamos ávidamente los libros que él traía del pueblo cercano. El doctor Carlos, con su habitual generosidad, le había conseguido un ejemplar de Vidas secas, de Graciliano Ramos, una de las novelas predilectas de Juan en su juventud. Me senté con delicadeza junto a su cama y comencé a leer en voz alta, prestando atención a sus expresiones, notando que cerraba los ojos de vez en cuando, no por cansancio o sueño, sino para interiorizar y saborear cada palabra. En un momento de la lectura hizo una pausa y me dijo con una sonrisa: siempre he adorado tu voz, tiene algo que siempre me ha transmitido una inmensa paz. En otra de esas tardes, la conversación derivó hacia los hijos que nunca tuvimos, imaginando cómo habría sido nuestra vida juntos si el trágico accidente no hubiera truncado nuestros sueños. Juan, con una sonrisa melancólica y los ojos entrecerrados como si estuviera visualizando a esos hijos imaginarios, dijo: tendríamos al menos 3. 2 varones y una niña. La niña sería la menor y tendría tus ojos, tu sonrisa. Entré en esa dulce fantasía y añadí: y los varones serían altos como tú. Él imaginaba que uno de ellos sería profesor, el otro, tal vez, médico, y ella, la niña, sería artista, pintora o música. Siempre quise aprender a tocar el piano, ¿sabes?, confesó con una sonrisa. No, nunca me lo habías contado, respondí, sintiendo la pena de las muchas cosas que nunca habíamos compartido. Esa sensación de tiempo perdido a veces nos asfixiaba, pero nos esforzábamos por no dejar que dominara nuestros momentos juntos. Preferíamos concentrarnos en el presente, en el milagro de habernos reencontrado, en la bendición de poder finalizar nuestra historia con amor y sinceridad, no con secretos y sufrimiento. La salud de Juan se deterioraba visiblemente día tras día. Necesitaba oxígeno de forma continua y más medicamentos para aliviar el dolor. A veces sufría lapsos de confusión donde parecía perder momentáneamente el hilo de nuestras conversaciones, pero siempre volvía, siempre encontraba el camino de regreso a mí. Durante el tiempo que compartimos como esposos, sentí una dualidad inusual, experimentaba una felicidad intensa y genuina, a la vez que transitaba un duelo anticipado. Era consciente de que estaba perdiendo a Juan una vez más, esta vez de manera definitiva, justo después de haberlo recuperado. Este duelo no se asemejaba al que había vivido durante los últimos 25 años, no estaba teñido de ira, confusión o abandono. Era un duelo transparente, consciente y compartido.
Éramos plenamente conscientes de la inminente despedida, lo cual dotaba a nuestras interacciones de una intensidad y autenticidad que pocos tienen la oportunidad de vivenciar. El doctor Carlos, una vez, mientras tomábamos café en el pasillo, me comentó: en mis 30 años de profesión, nunca he presenciado algo semejante. Ustedes están construyendo un nuevo final para una historia que parecía predestinada a la tragedia. Y tal vez tuviera razón. A pesar de todos nuestros intentos por cambiar el rumbo de nuestras vidas, aunque fuera en el último instante, el tiempo, como siempre, inexorable, continuaba su marcha, y Juan, mi recién estrenado esposo, se me escapaba lentamente, como arena entre los dedos, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Una semana después de nuestra boda, celebrada en el hospital, noté que Juan se debilitaba visiblemente. Su respiración, a pesar del oxígeno, era más dificultosa. Sus momentos de lucidez se acortaban, alternándose con periodos de confusión y somnolencia. El doctor Carlos me citó para una conversación en el pasillo, en la que, con un gesto de consuelo, posando su mano sobre mi hombro, me dijo con suavidad: «Doña María, el final se acerca. Quizás días, quizás horas, pero quiero que esté preparada». Asentí, tragando con dificultad el nudo que me oprimía la garganta. De alguna manera, ya lo sabía. Podía leerlo en los ojos de Juan, que aunque brillaban al verme, parecían despedirse silenciosamente. ¿Hay algo que podamos hacer para que se sienta más cómodo?, pregunté preocupado. Estamos controlando el dolor lo mejor que podemos, y su presencia es el mayor consuelo que puede tener, respondió el médico con una sonrisa compasiva. Pero hay algo más que me pidió que le preguntara. Le gustaría ver el cielo una última vez, sentir el aire fresco, no el aire acondicionado del hospital. Técnicamente no deberíamos moverlo, pero vamos a hacer esto, decidí de inmediato, mi voz firme. Si es lo que él quiere, vamos a lograrlo. El doctor Carlos sonrió como si ya esperara esa respuesta. Voy a preparar todo para mañana por la mañana. Si tiene fuerzas, será suficiente. Hay un jardín interno aquí en el hospital, es muy bonito, y aunque los pacientes casi no lo usan, es perfecto para lo que necesitamos. Al volver a la habitación, Juan estaba dormido. Me senté silenciosamente junto a su cama, observando su rostro arrugado, su cabello blanco y escaso, y su piel pálida, marcada tanto por el paso del tiempo como por la enfermedad que lo aquejaba. A pesar de todo, aún podía vislumbrar al muchacho que una vez conocí, especialmente cuando sonreía o cuando un brillo especial iluminaba sus ojos. Con delicadeza, tomé su mano. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en mí con esa inicial confusión que ya se había vuelto habitual, seguida por el reconocimiento y la alegría. «María», murmuró él, «mi esposa». Había tanto afecto en esas dos palabras que sentí mi corazón oprimirse. Apenas una semana de matrimonio y luego la separación. La vida realmente sabe cómo orquestar las ironías más dolorosas. El doctor Carlos me informó sobre su deseo, le dije mientras acariciaba su mano. Vamos a llevarte a ver el cielo mañana. Su rostro se iluminó con una radiante sonrisa. ¿De verdad podemos? Sí, hay un jardín aquí mismo en el hospital, él está organizando todo. Juan permaneció en silencio un instante contemplando nuestras manos entrelazadas. ¿Sabes lo que más extraño aparte de ti, durante todos estos años?, preguntó. El cielo de Santa Cruz, tan límpido, repleto de estrellas por la noche. En esta gran ciudad, la luz me impedía disfrutar del cielo estrellado. Tras casarnos y mudarnos a su casa, usted, recordé, planeaba construir un banco en el jardín. Soñaba con que nos sentáramos allí, noche tras noche, contemplando las estrellas. Incluso había empezado a acopiar la madera, y mi padre, su Manuel, iba a ayudarnos. Revivimos pequeños detalles de esos planes, esos sueños que nunca se materializaron. Juan, agotado, se durmió aún aferrado a mi mano. Permanecí velando su sueño, meditando sobre cómo la vida puede transformarse en un instante, para bien o para mal, y en la fugacidad del tiempo cuando se trata de amar. Un giro del destino, tan cruel como afortunado,
nos mantuvo separados durante 40 años. Una carta fue el hilo que nos unió de nuevo, permitiéndonos compartir unos días invaluables por su intensa emoción. A la mañana siguiente el amanecer irrumpió con una belleza sin igual, el cielo, diáfano y azul, carecía de nubes y la temperatura era suave y placentera. Era como un regalo del cielo, como si la propia naturaleza quisiera honrar a Juan con una despedida especial. El doctor Carlos, puntual, llegó junto a 2 enfermeros y una silla de ruedas adaptada, equipada para transportar el tanque de oxígeno y el monitor cardíaco portátil. Aunque visiblemente frágil, Juan irradiaba un entusiasmo palpable ante la idea de abandonar la habitación que lo había confinado por tanto tiempo. «Hoy haremos una pequeña salida, don Juan», anunció el doctor Carlos con una sonrisa, mientras los enfermeros lo asistían delicadamente para sentarlo en la silla de ruedas. Lo envolvieron con una manta liviana, ajustaron el suministro de oxígeno y finalmente todo estaba listo. Yo, caminando junto a la silla, tomé la mano de Juan, que temblaba ligeramente, no podía precisar si era por la debilidad física o por la emoción del momento. En el corazón del hospital, lejos del ruido y la frialdad de los pasillos, se encontraba el jardín interior, un remanso de paz. Allí árboles frondosos y cuidadosamente podados ofrecían sombra, mientras que coloridas flores adornaban los parterres, y estratégicamente ubicados, invitaban al descanso. En el centro una pequeña fuente con el suave murmullo del agua completaba el cuadro, sumando un elemento relajante al ambiente. Los enfermeros con delicadeza acomodaron la silla de Juan en un lugar privilegiado, a la sombra parcial de un árbol en flor, con vistas a la fuente y a la inmensidad del cielo azul. Luego, tanto ellos como el doctor Carlos se alejaron silenciosamente, dejándonos solos en ese momento especial. Juan, con los ojos cerrados, respiró hondo, inhalando todo el aire que sus pulmones, ahora frágiles, le permitían. Al abrirlos de nuevo, las lágrimas brillaban en sus ojos. «Gracias», susurró apretando mi mano. «Por esto, por todo». Sin soltar su mano, me senté a su lado en el banco. Nos quedamos en silencio por un largo tiempo, simplemente compartiendo el espacio, absortos en la belleza del momento presente. «Qué azul está el cielo hoy», exclamó Juan, rompiendo el silencio. «¿Recuerdas aquel domingo en el río? Tú llevaste la tarta de pollo que hizo tu madre, y yo llevé una botella de vino que don Antonio me vendió a escondidas porque éramos muy jóvenes para beber». Recordar eso me hizo reír. «Tú solo bebiste 2 copas y ya estabas mareado». «Nunca tuviste mucha resistencia», le dije sonriendo. Él también se rió. Fue un día perfecto con el cielo de un azul infinito, idéntico al de hoy. Continuamos así, casi una hora alternando entre silencios cómodos y recuerdos que nos unían. Juan de vez en cuando señalaba una flor, un pájaro, comentando sobre su belleza como si estuviera redescubriendo el mundo. De pronto me miró directamente con una claridad en sus ojos que me sorprendió, dada su condición actual. «María, necesito que sepas algo importante», comenzó, su voz transformada por una seriedad inesperada. «Estos días que hemos compartido contigo han sido el regalo más valioso que jamás imaginé recibir. Tenías todas las razones para evitarme, para guardar rencor, para sentir resentimiento, y nadie te habría juzgado por ello. Sin embargo, viniste, me perdonaste y hasta te casaste conmigo». Hizo una pausa, visiblemente emocionado, con los ojos brillosos. «Me diste paz, paz que creí que nunca encontraría, cuando creí que moriría ahogado en la culpa de haberte abandonado, aunque fuera por una situación fuera de mi control». «Juan», intenté decir, pero me interrumpió con suavidad. «Déjame terminar, por favor. No sé cuánto tiempo me queda y necesito decirte esto». Tomó una respiración profunda, con dificultad, recuperando el aliento. «Después del accidente viví años en un limbo sin identidad, sin pasado. Luego, cuando recuperé la memoria, viví consumido por el dolor de imaginar tu sufrimiento y por la culpa de no haber podido regresar a ti. Ahora, gracias. Con la seguridad de que estás bien, puedo marcharme en paz, sabiendo que no me guardas ningún rencor». Esto era más de lo que jamás soñé,
más de lo que me atrevía a anhelar. Las lágrimas corrían sin control por mis mejillas. Juan, tú no tuviste ninguna responsabilidad, fue el destino quien lo quiso así. Si algo he aprendido a lo largo de mi vida, es que incluso en las historias más tristes se pueden encontrar momentos de una belleza inesperada, como este. Él, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro y difuminaba, aunque solo fuera por un instante, las marcas de la enfermedad y el sufrimiento. Siempre fuiste la más cuerda de los dos. María de los Dolores, o debería decir, María Pereira da Silva. María Pereira, repetí saboreando el sonido de mi nombre de casada, 40 años después de cuando debió ser adoptado por primera vez. Solo tú con tu paciencia podrías haberme hecho esperar 4 décadas para cambiar mi apellido. Reímos juntos y por un instante el tiempo pareció detenerse. Ya no éramos dos ancianos marcados por la vida, uno de ellos a punto de partir. En la plaza de Santa Cruz del Ribeirán, como antaño, éramos jóvenes, llenos de anhelos y esperanzas, discutiendo sobre el porvenir, sobre los sueños que anidábamos y las innumerables posibilidades que se abrían ante nosotros. La conversación, sin embargo, fue interrumpida por una leve y persistente tos. Ante esto, la preocupación me invadió y, en un instante, alerté a uno de los enfermeros que, manteniendo una distancia prudente, vigilaba nuestro encuentro. Pero Juan, con un movimiento de su mano, me indicó que no me alarmara, que se encontraba bien. Me estoy sintiendo débil, admitió, después de un breve acceso de tos. Pero por favor, no quiero regresar aún. El enfermero, acercándose con presteza, controló sus signos vitales, ajustó el suministro de oxígeno y, dirigiéndome una mirada que transmitía una clara petición de atención y cuidado, se apartó nuevamente. Cuéntame sobre tu vida durante todos estos años, solicitó Juan, intentando claramente desviar la atención de su estado físico. ¿Hubo alguien más después de mí, alguien que te hiciera feliz? La pregunta me tomó desprevenida, pero respondí con la mayor sinceridad. En mi vida hubo pretendientes, hombres amables y de buen corazón, pero nunca logré enamorarme. Con ellos nunca sentí que mi corazón estuviera completo. Quizás fue el temor a la incertidumbre o la persistente esperanza de encontrar una explicación, un cierre que anhelé durante años, y que solo ahora, en este momento, sentía que comenzaba a vislumbrar. Juan, con su rostro marcado por la empatía, asintió lentamente. Imagino que en un lugar como Santa Cruz, con sus tradiciones y chismorreos, muchos te juzgaron, te vieron como alguien diferente por quedarte sola, por no rehacer tu vida. Sí, suspiré con una sonrisa melancólica. La solterona, a la mujer que, a pesar del tiempo, seguía anclada al recuerdo del novio que la abandonó. Siempre fui para muchos una curiosa mezcla de interés y lástima. Siento mucho que hayas tenido que soportar eso, expresó con un pesar que resonaba en su voz. No lo sientas, repliqué. He construido una vida plena, incluso en soledad. Continué con mi costura, forjé amistades, observé cómo el pueblo cambiaba, y tuve el privilegio de ayudar a criar a mis sobrinos. No fue la vida que imaginamos juntos, pero fue una vida digna, una vida vivida. Él apretó mi mano, su mirada, más expresiva que cualquier palabra, reflejaba una mezcla de admiración, respeto y un afecto silencioso. El sol, en su lento avance, comenzaba a desplazar la sombra que nos resguardaba. El enfermero, preocupado por el calor, se acercó con amabilidad. Creo que deberíamos regresar, don Juan, anunció con voz suave. No queremos que se canse demasiado. Juan, con un gesto de resignación, asintió. Solo un minuto más, por favor. Cuando el enfermero se alejó, Juan elevó la mirada al cielo, buscando la luz del sol. Luego dirigió sus ojos hacia mí, observándome con una intensidad que parecía querer atesorar cada detalle. Gracias por el cielo, por las flores, por el aire fresco, susurró, su voz apenas audible. Y gracias por el amor, María, por quererme cuando éramos jóvenes y por quererme ahora, que solo soy un viejo enfermo. Nunca serás solo un viejo enfermo para mí, Juan, le respondí tomando sus manos entre las mías.
Siempre serás el muchacho amable que leía libros en el parque y soñaba con llevarme a conocer el mar. Su sonrisa, débil pero genuina, iluminó su rostro, la imagen más hermosa que había contemplado. El paseo por el jardín había agotado las pocas fuerzas que le quedaban, y Juan, al volver a la cama, se durmió casi de inmediato. Permanecía junto a él, observando su sueño, con la preocupación creciendo al notar que su respiración se volvía más trabajosa que antes y que su rostro palidecía hasta adquirir un tono grisáceo que me angustiaba. El doctor Carlos, en un silencio respetuoso, entró en la habitación y, tras revisar los monitores que mostraban sus constantes vitales, tomaba notas en su expediente. ¿Cómo está?, pregunté, aunque una premonición sombría ya se apoderaba de mí. Honestamente, María, esa salida al jardín fue maravillosa para su espíritu, pero exigió demasiado a su cuerpo, que ya está muy debilitado, respondió el doctor, con una mano reconfortante en mi hombro. Creo que sería prudente que no abandonara el hospital esta noche, doña María. Comprendí el peso de las palabras no dichas. El final, inevitable, se acercaba. No me separaré de su lado, prometí con la voz temblorosa. La noche se extendió lenta y tortuosa. Juan fluctuaba entre periodos de sueño inquieto y breves momentos de lucidez, en los que a veces me reconocía, pero en otras ocasiones parecía desorientado, confuso sobre el lugar en el que estaba y olvidando quién era yo. Los enfermeros entraban y salían con frecuencia, revisando los aparatos conectados a él y ajustando la medicación que recibía. Cerca de las 3 de la madrugada, Juan se despertó repentinamente con una lucidez inusual. Sus ojos se encontraron con los míos en la oscuridad parcial de la habitación. María, susurró mi nombre apenas audible. Aquí estoy, respondí, apretando su mano para asegurarle mi presencia. Tuve un sueño, dijo lentamente. Soñé que estábamos en la iglesia de San Sebastián. Tú vestida de blanco, yo esperándote en el altar. Todo se desarrolló exactamente como debía ser. Fue un sueño hermoso, murmuré, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Fue real, insistió con una convicción inquietante. En algún lugar, en alguna otra versión de nuestras vidas, eso sucedió. Nos casamos, tuvimos hijos, envejecimos juntos. Lo creo. No pude responder, la emoción me ahogaba. Solo deseé con todas mis fuerzas poder creer en esa posibilidad reconfortante. Tengo miedo, admitió después de un breve silencio. Estoy aquí contigo, aseguré, agarrando su mano con más fuerza. No voy a ninguna parte. ¿Crees que al otro lado nos reencontraremos como éramos antes, sintiéndonos jóvenes otra vez? La pregunta, llena de esperanza y fragilidad, me tomó desprevenido. Creo que sí, respondí sorprendiéndome al darme cuenta de que realmente lo creía. Jóvenes, sanos, con todo el futuro por delante. Sonrió débilmente. No puedo esperar para mostrarte el mar, entonces. Esas fueron las últimas palabras inteligibles que Juan pronunció. Después cayó nuevamente en un sueño profundo. Su respiración se tornó más débil y superficial. Permanecí junto a él, sosteniendo su mano y humedeciendo sus labios resecos con un pequeño hisopo, tal como me habían indicado los enfermeros. Aproximadamente a las 5 de la mañana, el doctor Carlos entró, revisó los signos vitales de Juan y me dirigió una mirada que reflejaba la experiencia de años transmitiendo malas noticias. Está muy cerca ahora, dijo suavemente. Quizás solo minutos. Quiere que llame al padre Mateo. Aunque Juan no había practicado la religión en su juventud, sentí que la presencia del padre Mateo, quien nos había casado, sería un consuelo para mí, si no para él. El padre llegó con prontitud, mostrando una calma serena pero a la vez una presencia atenta y compasiva. Administró la unción de los enfermos a Juan y luego permaneció con nosotros, orando en silencio. Eran aproximadamente las 5:40 de la mañana, y los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar la habitación. En ese instante Juan Pereira da Silva, mi esposo desde hacía apenas 10 días, el amor de mi vida, emitió su último suspiro. Fue un momento de paz, sin lucha ni sufrimiento visible,
solo una última respiración y luego el silencio. Lloré silenciosamente aún aferrada a su mano, que poco a poco se enfriaba. El padre Mateo puso su mano en mi hombro ofreciéndome el consuelo silencioso de su presencia. El doctor Carlos Antrú revisó los signos vitales y declaró oficialmente la hora del fallecimiento. Con una voz suave, doña María expresó que se había marchado en paz, y que gracias a él, Joan se fue amado, perdonado y comprendido, algo que muchos no logran. En las horas siguientes me sentí envuelto en una especie de niebla emocional, abrumado por la tristeza. Debía ocuparme de documentos y tomar decisiones urgentes. Dado que éramos legalmente esposos, aunque por un corto periodo, me correspondía a mí organizar el funeral y el entierro. Con una mezcla extraña de dolor y determinación, decidí llevar a Joan de vuelta a Santa Cruz do Ribeira, donde debía haber vivido, cerca de sus padres, pues había estado lejos de casa durante demasiado tiempo. Se lo expliqué al doctor Carlos. A pesar de la complejidad de los trámites, el doctor Carlos fue de gran ayuda, facilitando la burocracia y haciendo todo lo posible para simplificar el proceso. 2 días después, abatido y con el corazón roto, regresaba a mi hogar, caminando junto al féretro de Juan, el hombre que el destino había dispuesto para ser mi compañero de vida, pero a quien solo pude conocer verdaderamente en sus últimos días. La noticia del fallecimiento de Juan, y sobre todo, la verdad que finalmente se reveló sobre su desaparición hace 40 años, se propagó como un reguero de pólvora por Santa Cruz do Ribeirón. Para una comunidad que había vivido durante décadas alimentándose de un silencio y un misterio tan profundo, la revelación de la verdad fue un golpe devastador. El entierro, para mi sorpresa, atrajo a una multitud numerosa. Muchos acudieron movidos por la curiosidad, es cierto, pero también noté que otros parecían sinceramente conmovidos por la trágica historia de Juan y por este reencuentro final, aunque fuera en la muerte. Vi lágrimas sinceras en los ojos de personas que durante años me habían observado con una mezcla de lástima y juicio, pero ahora parecían comprender. Joan Manuel, el hermano de Juan, ahora un hombre de mediana edad con hijos ya adultos, viajó desde la capital para asistir al funeral. Nuestro encuentro en medio de la tristeza y el duelo, fue profundamente emotivo. Me abrazó por un largo tiempo, el abrazo se prolongó mientras ambos nos ahogábamos en lágrimas, embargados por el dolor de la pérdida compartida de mi hermano, quien también fue su novio, 2 veces arrebatado. Siempre supe que mi hermano no te habría dejado por propia voluntad, me dijo con voz temblorosa, siempre lo supe. Después enterramos a Juan en el pequeño cementerio de Santa Cruz, junto a sus padres, bajo un cielo de un azul intenso, similar al que habíamos contemplado juntos en el jardín del hospital. El padre Paulo de la iglesia del pueblo ofició una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva, donde habló sobre reencuentros, perdón y el amor que perdura a pesar del tiempo y las circunstancias. Una vez concluida la ceremonia, cuando la gente comenzó a marcharse, Joan Manuel se acercó de nuevo. Mi cuñada, dijo usando la palabra con una mezcla de sorpresa y cariño. Me gustaría que viniera a cenar a mi casa esta noche, antes de que regrese a la capital. Tengo algo que perteneció a mi hermano, algo que creo que a él le gustaría que usted tuviera. Acepté la invitación, sintiéndome curiosa, exhausta emocionalmente y con el corazón a punto de romperse. Unas horas más tarde, ya instalada en la sala de estar de la casa que Juan Manuel había arrendado para su estancia, me fue entregado un pequeño paquete rectangular, cuidadosamente envuelto en papel de estraza. Esto lo encontré entre las pertenencias de mi padre después de su muerte, me explicó Juan Manuel. Estaba guardado en una caja fuerte cerrada con llave junto con una nota que indicaba que debía serte entregado si Juan aparecía o si se descubría la verdad sobre su desaparición. Con las manos temblorosas deshice el envoltorio. Dentro descubrí una pequeña caja de terciopelo azul, de esas que suelen contener una joya. Al abrirla, no pude evitar un suspiro entrecortado de sorpresa y emoción. Era un anillo de compromiso, sencillo, con una pequeña piedra azul engarzada en un aro de plata, sin adornos excesivos, pero de un valor incalculable. El anillo que él nunca pudo darte, susurró Juan Manuel con la voz rota.
Lo compró en Aguas Claras, en la víspera de la boda. Fue encontrado en su bolsillo. Tras el accidente no se encontró ninguna identificación en su ropa, lo que dificultaba la identificación inmediata. El anillo, sin embargo, era mucho más que un simple accesorio. Era una pieza fundamental, un pedazo de una historia que, después de 40 años, finalmente se completaba. Juan deseaba sorprenderte, continuó Joan Manuel. Pensaba dártelo durante la luna de miel. Mi padre encontró el anillo al hallar la maleta de Juan en la estación de autobuses. En la maleta estaba el recibo de la joyería, pero no el anillo en sí. Mi padre fue a la joyería, describió a Juan y el joyero confirmó la compra. El joyero guardó este secreto, tal vez aferrándose a la esperanza de que Juan regresara. Me puse el anillo en el dedo junto a la alianza de matrimonio que había recibido hacía poco. Encajaba de manera extraña, como si cerrara un círculo que se había iniciado hace 40 años. Gracias, logré decir. Esto significa mucho más de lo que puedo expresar. Esa noche, al regresar a mi casa, portaba mucho más que el anillo, una nueva consciencia de mi propio ser me acompañaba. Los 40 años de espera, las dudas que me asaltaban y la amargura que a veces sentía, ahora se revelaban bajo una luz diferente, la de la verdad descubierta. Aquellos años no habían sido en vano, sino la preparación de una historia que, incompleta hasta ese momento, había encontrado su conclusión. Un cierre adecuado, no el final dichoso con el que soñaba de joven, sino un desenlace sincero, auténtico, con una belleza agridulce y singular. Juan se marchó por segunda vez, pero esta vez sin preguntas ni sufrimiento, sino con respuestas, una extraña tranquilidad y la promesa de que en algún lugar más allá de la vida, me esperaría para mostrarme el mar. Han pasado 3 meses desde que sepulté a Juan. El invierno llegó a Santa Cruz do Ribeira, y con él, la niebla matutina que cubría los campos como un velo nupcial, comparación que curiosamente, me provocaba una sonrisa. En la gélida penumbra del amanecer, sentado en el balcón de mi casa, el mismo balcón que ha sido testigo de la mayor parte de mi existencia, observo cómo la ciudad se despierta lentamente. La vida cotidiana sigue su curso, los niños, con sus mochilas a cuestas, se dirigen a la escuela, los comerciantes abren sus tiendas con la esperanza de un buen día, y el panadero con su canasta llena de pan recién horneado, recorre las calles entregando el desayuno a cada hogar. Esta rutina, que antes me parecía un contraste doloroso con la soledad que me consumía, ahora evoca una sensación diferente. La historia que definía mi vida, la de la novia abandonada, ha encontrado su desenlace definitivo, no el final romántico que anhelaba en mi juventud, sino uno que ha traído una paz que creía inalcanzable. La gente del pueblo me trata de manera distinta, las miradas de lástima han dado paso a un respeto silencioso. Los chismes crueles se han transformado en una historia que narran con una mezcla de admiración y melancolía, la historia de María y Joan, separados por el destino y reunidos al final de sus vidas. Incluso algunos murmuran que parece un guión de telenovela. Si la gente supiera cuán asombrosa y a veces inverosímil puede ser la realidad, superando con creces cualquier relato de ficción, entenderían mejor muchas cosas. La semana pasada, en la plaza del pueblo, me encontré con doña Carminia, la misma que horneó el pastel para mi fallida boda. Debe rondar los 90 años, caminando con la ayuda de un bastón, pero con unos ojos aún vivaces y llenos de atención. Tomándome de la mano, me dijo María, pasé décadas creyendo saber lo que realmente había sucedido. Pensé que Juan había huido, que era un hombre sin escrúpulos. Juzgamos sin conocer la verdad. Perdóname por ello. Esa fue la primera de muchas conversaciones similares que me brindaron una nueva perspectiva. Es increíble cómo la verdad, incluso cuando llega tardíamente, posee un poder curativo, no solo para mí, aunque ignoro cuánto tiempo más me queda en este mundo, estoy convencida de que los últimos meses me han revelado algo que 4 décadas de vivir en la incertidumbre no lograron enseñarme: el verdadero amor no se mide en años ni en situaciones favorables, sino en su intensidad, en su genuinidad, en su habilidad para sobrevivir a las peores adversidades.
La vida nos mantuvo separados durante 40 largos años, pero finalmente nos concedió 10 días que valieron una vida completa, 10 días que transformaron 4 décadas de experiencias. Soy María Pereira da Silva, ahora, no solo por el documento legal que validó nuestro matrimonio tardío, sino en lo más profundo de mi ser. Soy la viuda de Juan, no la mujer que él dejó. Y en esta nueva identidad he descubierto una libertad que creía inalcanzable. Con frecuencia me preguntan si siento rencor por el tiempo perdido, por los años que pudimos haber compartido si el destino hubiese sido distinto. Mi respuesta es sincera, no. El rencor no recuperaría ni un solo día, ni modificaría ningún instante del pasado. Después de todo, me siento agradecido por los 10 días que compartimos, 10 días en los que experimentamos una conexión genuina, una comprensión profunda y un amor que finalmente floreció. Aunque podría lamentar los 40 años de ausencia, encuentro una lección valiosa, tal vez aún más significativa por haberla aprendido en esta etapa de mi vida. He comprendido que los finales no siempre se presentan como los imaginamos, pero aún así, pueden brindarnos paz. Las historias más significativas suelen ser aquellas marcadas por el dolor y el afecto verdadero, un amor que perdura y nunca se desvanece completamente, sino que simplemente encuentra nuevas formas de manifestarse, incluso en los últimos instantes de la vida. En nuestra juventud, Juan y yo soñábamos con una vida juntos. El destino nos concedió solo unos días, pero en ese breve tiempo, experimentamos lo que muchos anhelan toda una vida, un amor que trascendió el tiempo, las dificultades y la separación. Un amor que, tras superar pruebas inimaginables, se reveló tan sólido que finalmente nos brindó una paz que parecía una utopía durante años. Hoy, ante la pregunta de ¿es usted la mujer cuyo prometido desapareció el día de su boda?, respondo con una sonrisa tranquila: no, soy la mujer cuyo esposo encontró el camino de regreso a su lado, aunque le tomara 40 años. Y de alguna manera, 101:43, esa cifra lo transforma todo. Si has seguido mi historia hasta el final, me gustaría mucho conocer tu opinión. Te invito a suscribirte al canal y a compartir tus comentarios en la sección de abajo.